Bueno, ahora sí, buenas tardes a todos y a todas. Estamos en este primer encuentro virtual de los dos diplomas del área de Psicología del Conocimiento y el Aprendizaje, del Diploma en Constructivismo y Educación y del Diploma de Enseñanza de las Ciencias Sociales y de la Historia. Y hoy tenemos el honor de que nos acompañe durante este encuentro escuchar y compartir palabras con el doctor Mario Carretero, a quien le cedo la palabra. Buenas tardes, Mario. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias, Fiorella. Hola también, Mari Carmen Correale. Hola a todas, a todos. Un gusto grande encontrarlos aquí, iniciar este diploma superior, tanto de constructivismo y educación, como de enseñanza de las ciencias sociales y la historia. Supongo que ustedes me están escuchando bien, me están viendo bien, ¿no? Bueno, sí, bueno, perfecto. Entonces, bueno, pues un gusto grande, como digo, realmente vamos a arrancar esta actividad. Bueno, me alegra muchísimo tener esta ocasión para conocerlas, para conocerlos y para intercambiar preguntas, inquietudes. Es la primera vez que los saludo, a ustedes quizás a mí a lo mejor ya me conocen. Hoy hemos tenido la suerte de que todo funcione bien, como decía Fiorella, y yo sobre todo he tenido la suerte de que no aparezca mi foto con una especie de peluca donde parezco Rafaela Carrà. Ustedes se acuerdan de Rafaela Carrà, una cantante italiana muy conocida, porque una derivación técnica indeseable había puesto la foto de otra compañera, que se llama en realidad Karina Solkov, que hizo otro diploma, en vez de la mía, ¿no? Así que cuando yo estaba estático, digamos, en foto, en vez de aparecer bueno, aquí un servidor de ustedes, aparecía la foto de Karina Solkov, por lo cual parecía que yo actuaba con peluca, ¿no? Bueno, hoy tenemos la suerte de que eso no ocurre, ni en la imagen de vídeo, ni tampoco en la foto. Así que, bueno, un gusto grande. Bueno, antes de nada, quizás, a lo mejor ustedes, ya digo, pues conocen mi trabajo, supongo, pues que han inscrito en este curso, pero lo comento ahora porque si no después se me va a olvidar. Les pongo aquí en el chat mi Instagram, si alguien tiene interés, digamos, en ver lo que publicamos ahí. Y también Mario N. Carretero, y también les pongo la web de mi grupo de investigación, que puede interesar sobre todo a los más, creo quizás más a las personas interesadas en... que tenga digamos, una, eh, un interés por todas estas cuestiones. Bueno, ahí están las dos cosas en el chat y así no se me olvida, ¿no? Bueno, la idea un poco es, en realidad, hoy conversar, ¿no? Y compartir conocimiento con ustedes y compartir inquietudes. Yo voy a hablar, pero voy a procurar que efectivamente no sea más de 20 minutos, ¿no? Siempre los profesores siempre decimos que vamos a hablar poco, pero después tomamos la palabra y no terminamos nunca, ¿no? Así que vamos a intentar dar ejemplo, efectivamente, son las 18:14, así que yo a las 18:34 como máximo, Fiorella debería estar quitándome la palabra radicalmente, ¿no? Para que pasemos realmente a discutir con todas y todos ustedes, que me parece que es interesante, ¿no? Obviamente no quiero, digamos, en primer lugar, bajo ningún concepto, pues repetir o volver sobre cosas que ustedes ya tienen ahí en los diplomas superiores, en uno y en otro, ¿no? Tanto lo que está grabado como lo que está escrito, ¿no? Más bien yo voy a intentar suscitar, digamos, algunas cuestiones que me parecen de interés para, ya digo, bueno, enmarcar un poco nuestra discusión, pero ya digo, sobre todo después pasar a este debate con todas y todos ustedes, ¿no? Bueno, en primer lugar, me parece que tiene sentido comenzar por las tremendas transformaciones que estamos viviendo hoy en nuestras sociedades, ¿no? Y que afectan, sin duda ninguna, al conocimiento, ¿sí? Y, por lo tanto, al afectar al conocimiento y a la naturaleza del conocimiento, están afectando también, por supuesto, tremendamente a la escuela, ¿no? Por poner un ejemplo quizás en la mente de todos y de tremenda actualidad, pero no por ello menos significativo, pues todos, digamos, hemos comentado y seguimos comentando
desde hace ya varias semanas que se ha generalizado su extensión y su uso, el chat GPT, ¿no? El chat GPT, donde uno puede, ¿no?, hacer preguntas y uno puede, digamos, dar respuesta a esas preguntas. Luego podemos discutir si la información que proporciona es correcta, incorrecta, bueno, de eso podemos discutir luego, no me voy a tener ahora, pero fijémonos solamente en esa posibilidad, ¿no?, que muestra, no solamente muestra, digamos, lo difícil que es reconfigurar hoy día nuestro rol como profesores, ¿no? O sea, si ya un chat que cualquier chico puede tener en el celular, en la mano, en cualquier momento, le da una respuesta a determinada pregunta, ¿para qué está el profesor? ¿Para qué está el libro de texto? O sea, que surgen infinidad de cuestiones. Pero no es eso ahora en lo que yo me quiero centrar, como se puede imaginar, sino solamente es un ejemplo, digamos, de las tremendísimas transformaciones que estamos viviendo, sino me quiero centrar fundamentalmente en que lo que hoy entendemos por conocimiento es algo que se está, como digo, sometiendo a unos cambios verdaderamente impresionantes, ¿no? Y eso es justamente, es decir, la idea de que el conocimiento de ninguna manera es una copia, de que el conocimiento se construye, es justamente una de las ideas centrales de la posición constructivista, ¿no? Y por supuesto es también una posición central con respecto a la enseñanza de todas las materias escolares, pero particularmente las materias relacionadas con las ciencias sociales y con la historia. También en el caso de las ciencias sociales y de la historia podemos plantear, bueno, el conocimiento social, el conocimiento histórico, ¿qué tiene que hacer el alumno con él? ¿Tomarlo de algún lado y entonces repetirlo y copiarlo y reproducirlo? ¿O tiene que construirlo? Bueno, evidentemente que nosotros lo que estamos sosteniendo es que tiene que construirlo, que la enseñanza tiene mucho más sentido si está vinculada a favorecer ese proceso de construcción, no a favorecer ese proceso de reproducción. Entonces, esta idea seminal, ¿no?, esta idea central, esta idea que vertebra en realidad la mayoría de las investigaciones sobre la posición constructivista, que, digamos, empieza no ahora, como ustedes saben, sino que ya empieza en los años 80, 70, 80 del siglo pasado, hoy día, démonos cuenta, digamos, cómo esto ha llegado a puntos verdaderamente impresionantes, ¿no? Es decir, a puntos donde esa idea de conocimiento se va construyendo, es una idea que ha terminado de, digamos, producir las transformaciones que tenemos hoy en todo el mundo, y una de ellas, sin duda ninguna, esta que nos invade por todos lados, ¿no? Veámonos a nosotros mismos aquí ahora, ¿no?, que estamos reunidos y estando cada uno en un lugar físico diferente, y que es posible a través de la digitalización, ¿no? Y la digitalización, justamente, fíjense ustedes, es un derivado, en realidad, de la progresiva aplicación de la computación a toda la vida. O sea, en realidad, la digitalización, esto que nos permite hoy estar aquí, digamos, todos juntos, aunque ya digo, estemos, o verlo, los compañeros o compañeras que no están, lo van a ver cuando quieran, mañana, pasado, por la tarde, por la noche, cuando quieran, ¿no? Todo eso, en definitiva, es un resultado de cómo, digamos, la realidad misma se ha ido haciendo computacional, ¿no? Esa idea de la realidad computacional, o sea, esa idea de aplicar la computación a todos los procesos productivos, absolutamente a todos, incluidos los procesos, digamos, informativos, claramente nos habla de una idea del conocimiento como algo tremendamente mutable, tremendamente modificable, tremendamente, digamos, difícil de mantener como algo fijo, ¿no?, como algo rígido, como tradicionalmente se lo había visto, ¿no? El conocimiento estaba en una enciclopedia, fuera la que fuera. Uno podía discutir cuál era la mejor enciclopedia del mundo. Bueno, pues evidentemente la enciclopedia británica era, como decía Borges, ¿verdad?, que era un gran fanático de la enciclopedia británica, ¿no? Era mucho mejor que otras enciclopedias que uno tenía en su casa o en la escuela, ¿no? Pero en definitiva el conocimiento ya estaba ahí en la enciclopedia. Y para pasar, digamos, del ámbito cotidiano al ámbito enciclopédico, necesitaba unos ciertos cánones, unas ciertas, ¿no?,
verificaciones, eso se ha roto, eso ha saltado por los aires, ¿nos damos cuenta? Eso ha saltado por los aires. Y eso ha saltado por los aires fundamentalmente porque hoy día estamos viendo claramente, digamos que conocer es fundamentalmente transformar, interactuar con el objeto de conocimiento, interactuar con otras personas, favorecer diálogo. Esto me gustaría que habláramos posteriormente, si a ustedes no les parece mal, ustedes también tendrán sus temas para discutir, pero a mí me parece que el papel del diálogo y la enseñanza es tremendamente importante, es algo de lo que no nos podemos olvidar, ¿verdad? Luego lo puedo explicar un poquito mejor, pero yo creo que sin diálogo no hay verdaderamente conocimiento. Y en síntesis, en definitiva, hoy tenemos unos tiempos de cambio en muchísimos ámbitos de la vida, pero sin duda ninguna hay un cambio brutal en todo lo que se entiende por conocimiento. Y uno de esos cambios, como les estaba diciendo, es fundamentalmente la idea de que vemos cada vez más el conocimiento como un producto de procesos de construcción, no como procesos de repetición, ni de acumulación, ni nada parecido. Es decir, esos cambios que hacen que vivamos cada vez más en sistemas computacionales y digitalizados, afectan de una manera brutal a nuestras operaciones cognitivas. Por ponerles un ejemplo muy sencillo, cuando en los años 60, 70 del siglo pasado empiezan a abaratarse las calculadoras, ¿verdad? ¿No? Es decir, ya las calculadoras eran aparatitos más o menos del tamaño de un celular, ¿no? Pero servían fundamentalmente para hacer cálculos, ¿no? Aritméticos o geométricos, ¿no? O integrales, ¿no? Y eso ya empieza a ser no un objeto súper caro, sino un objeto de consumo, ¿no? Que puede, digamos, cualquier familia acceder a él. Empieza a discutirse en la escuela si tiene sentido que los chicos lleven a la escuela la calculadora o no la lleven. Empieza a haber profesores que dicen, no, 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 pero entonces, si el chico aparece con una calculadora, entonces cuando yo le enseño a sumar, a restar, a dividir, no va a entender nada, va a tocar ahí los botoncitos y ya va a estar el resultado, y entonces, no, no quiero eso. Bueno, yo creo que no hace falta que profundicemos mucho en esta posición que hoy día nos daría más bien ternura, ¿no? Yo creo que más que opinión crítica a esa posición, ¿verdad? Nos da un poco de ternura, ¿no? Nos da un poco de ternura porque, claro, era efectivamente, era ir contra la realidad, ¿no? Los chicos obviamente ya van todos con calculadora. Por supuesto, la calculadora hoy día es una de las 80.000 herramientas que están en cualquier celular, y sin embargo los chicos aprenden muchísimas cuestiones de matemáticas, aunque el cálculo, digamos, la operación en el sentido, digamos, físico, la haga la calculadora o el celular, ¿no? O sea, entonces vemos que este tipo de problemas los volvemos a tener hoy, pero de una manera mucho más aumentada, ¿no? ¿Deben llevar los chicos o no el celular a la escuela? Bueno, evidentemente que los chicos lo que no pueden es estarse entreteniendo con el celular mientras que el profesor está explicando, porque no es que el celular sea un enemigo de eso, es que en realidad sea un enemigo cualquier distracción, ¿no? Pero al mismo tiempo nos encontramos con la paradoja de que el celular es una herramienta poderosísima donde el chico puede llegar a informaciones impresionantes, ¿no? Puede tener la biblioteca, la enciclopedia británica que diría Borges, ¿verdad? Tal cual, metida en el celular. O sea, entonces el problema no es el celular o como era en su momento la calculadora. El problema es qué hace la persona con eso, o qué hace el grupo clase con eso, o qué hace la escuela con eso, ¿no? Y entonces esto afecta, ya digo, no solamente al uso de herramientas en este sentido que estamos diciendo, sino también a las operaciones cognitivas. En realidad, toda esta digitalización progresiva, todo esto que no hace más que reafirmar, como estoy diciendo, la idea de que el conocimiento se construye, ¿verdad? Afecta la manera en que nosotros como seres humanos operamos sobre la realidad.
Si vemos, por ejemplo, cómo grupos aborígenes de Nueva Zelanda hacen cálculos matemáticos, vemos que los estudios antropológicos muestran que estas personas se tatúan en diferentes partes de su cuerpo lo que serían nuestros algoritmos representativos de la suma, la división, la multiplicación, y usan esos tatuajes, ¿verdad?, como si fueran pequeñas calculadoras, ¿no? Es decir, en realidad, lo fundamental no es qué instrumento físico está usando el chico, libro, tatuaje, celular. No, lo fundamental es que el chico esté moviendo su cuerpo. Lo fundamental es que el chico esté interactuando con el conocimiento. Lo fundamental es que el chico, la chica, le interese la pregunta que está planteando. No voy a hablar de los cambios también intensísimos en las identidades, obviamente porque de eso no tengo absolutamente, ya dando con poco tiempo, que Fiorella me va a sacar la palabra dentro de muy poco, ¿no? Pero ya para esto sí que no tengo absolutamente ni un minuto para el cambio de las identidades. Pero por supuesto que no puedo dejar de mencionarlo, aunque sean solamente 30 segundos, lo tengo que mencionar, ¿verdad? Lo tengo que mencionar porque estamos pasando de un mundo donde había masculino, femenino, ¿verdad? Y había que situarse en el masculino o en el femenino. Estamos pasando a un mundo más, hemos pasado ya a un mundo donde eso se ha roto. Donde eso se ha roto. Ya digo, no voy a entrar en todos los grandes trasfondos teóricos, etcétera, de identidad sexual y todos los problemas que puede plantear la educación, aunque es un tema apasionante, sin duda ninguna. Quiero, en cualquier caso, en estos escasísimos segundos que puedo dedicarle, sí recordar que esto no es nuevo, ojo, esto no es nuevo. O sea, la computadora sí es nuevo, el celular sí es nuevo, la digitalización sí es nueva. La ruptura del masculino-femenino no es nuevo. Esto es muy importante, porque a veces no podemos creer que esto es nuevo. Esto no es nuevo. Esto es algo que en Grecia y Roma, en un caso, más en otros ámbitos de Oriente también, siempre hubo. Es decir, en Grecia y Roma no había ningún tipo de problema, por ejemplo, ni estaban perfectamente asimilados los comportamientos de las identidades sexuales gay, ¿de acuerdo? El ir a una situación forzada, masculino o femenino, eso lo trae la cultura cristiana. Trae la cultura cristiana y la idea de que el sexo es pecado, ¿no? Pero en fin, dejemos eso ahí, no tengo tiempo para hablar. Pero en todo caso, no cabe la menor duda que estamos en un cambio absolutamente brutal en cuanto a las identidades de género, y esto es el gran desconocimiento que lo está ocultando. Sí quiero mencionar que, claro, el tema de las identidades de género y el cambio que está vinculado a las identidades de género, como acabo de poner con el ejemplo de Grecia y Roma, es algo sobre el cual el conocimiento social e histórico tiene mucho que decir. Cualquier ámbito de la realidad, y no digo particularmente las identidades de género, solo se puede entender si entendemos el proceso históricamente, ¿verdad? Y mira, Emma, entendiéndolo históricamente es cuando se entiende cabalmente. Por ejemplo, entendiéndolo históricamente, entendemos que ya no es nuevo. Esto no lo ha traído la digitalización, por ejemplo, ni lo ha traído las transformaciones económicas del siglo XXI. Esto en realidad lo ha traído el quiebre, la crisis tan profunda de la cultura occidental. Ese es otro asunto. Entonces, bueno, quiero, digamos, insistir en que hoy día todas estas transformaciones verdaderamente brutales hacen que nos replanteemos muy claramente lo que algunos investigadores han llamado la paradoja del aprendizaje, ¿no? La paradoja del aprendizaje es, digamos, una crítica a los sistemas educativos que se basa en señalar que es verdaderamente sorprendente, es decir, paradójico, que cuanto más se desarrolla la mente de la persona, en definitiva, el desarrollo que la mente de la persona tiene con el paso del tiempo, ¿no? Evidentemente que un chico de 14 años sabe más que, digamos, su mente funciona mejor, no solamente sabe más, perdón, su mente funciona mucho mejor
que la de un chico de 4 años, ¿no? Porque se ha producido un desarrollo, ¿de acuerdo? Pero sin embargo a esa mente más poderosa le acompaña también a menudo una mayor desafección, digamos, menor interés por la institución escolar. Esto, digamos, que ha sido clásicamente un problema que los sistemas educativos han resuelto, digamos que es, si no mal, digamos que regular, digamos que por lo menos regular, en algunos casos directamente mal, ¿no? De hecho, a menudo el abandono en la secundaria es mucho mayor que el abandono en la primaria, y que en algunos casos es verdaderamente dramático, ¿no? Es decir, por ejemplo, los porcentajes de no finalización de la secundaria es muy, muy alto. Incluso, digamos, en países cuyo desarrollo económico, digamos, no, digamos, es de la media para arriba. Por ejemplo, España. España tiene un desarrollo económico, digamos, de la media para arriba, una renta per cápita de aproximadamente $22.000 al año por persona, ¿no? Y, sin embargo, hay un 27% de abandono en la secundaria. O sea, es decir, 27% de los alumnos no terminan la secundaria. Bueno, ¿cómo es posible, no? O sea, ¿cómo es posible cuando un adolescente de cualquier país, de cualquier ámbito, su capacidad mental, su capacidad cognitiva es compleja? Es decir, cualquier adolescente entiende el mundo con una cierta complejidad. Entonces, si entiende el mundo con una cierta complejidad debido a su desarrollo cognitivo, comparado con el de un niño, ¿no? ¿Cómo es posible que, sin embargo, justamente eso le lleva a rechazar más la escuela? Bueno, yo creo que esto, evidentemente, lo que está indicando, como tantas veces se ha dicho, es que la escuela muchas veces está planteada para cumplir lo que muchos autores llaman funciones, o a mí me gusta llamar por lo menos funciones externas, pero sin embargo está muy mal planteada para cumplir funciones internas. ¿Internas o externas a qué? Bueno, muy sencillo, internas o externas a la persona. Es decir, estaríamos llamando funciones internas a las funciones que tienen que ver con, por decirlo de alguna manera un poco rápida, pero no por eso menos importante, conseguir mejores personas. Eso es lo que podríamos llamar funciones internas. ¿Qué serían mejores personas? Personas que piensen mejor, personas que se emocionen mejor, personas que se relacionen mejor, personas que dialoguen mejor, independientemente de cuál sea su éxito escolar. ¿De acuerdo? Independientemente de cuántos contenidos sepan. Independientemente de cuántos libros hayan leído. Y funciones externas son las funciones relativas al éxito puramente escolar, es decir, al éxito académico, a ese éxito que para muchas familias es prácticamente, lamentablemente, para muchas familias es lo único que parece existir en la escuela, ¿no? Lo único que lamentablemente a muchas familias les preocupa es si su hijo va a reprobar o a pasar de materia. Sin embargo, no les preocupa tanto que su hijo sea o su hija sea o no una buena persona, que su hijo tenga o no un desarrollo personal equilibrado. O sea, se ve la diferencia, ¿no? Es decir, entonces veamos que a menudo la educación secundaria está planteada fundamentalmente para conseguir funciones externas, reforzado, como digo, a menudo por la propia sociedad. Lamentablemente esto muchas veces lo alimenta la propia sociedad, que también a menudo, a través de la familia, lo único que les importa, o bueno, no lo único, pero lo que reclaman en la escuela es fundamentalmente que consiga un éxito académico, ¿no? Bien, démonos cuenta que en este equilibrio, en esta interacción entre las funciones internas y las funciones externas, a las cuales, desde mi punto de vista, la escuela debería atender por igual. De hecho, ya vemos cómo en muchos países del mundo están cada vez más cobrando importancia los objetivos vinculados a funciones internas, porque las funciones internas no se desarrollan solas, se desarrollan potencialidades, pero no se desarrollan solas. Voy a poner un ejemplo, la inteligencia emocional, algo tremendamente importante, ¿no? Que una persona pueda entender emocionalmente a la persona que tiene enfrente, sea su pareja, o sea su amigo, o sea su padre, o sea su madre, ¿no? O sea, que tenga una inteligencia emocional, que sepa entender las emociones que le pasan a sí mismo como persona y las emociones que le pasan a otros, ¿no? Bueno, la inteligencia emocional no se desarrolla en la expresión como los yuyos en el monte, ¿verdad? O sea, no, necesitan ser cultivados,
necesitan ser explicadas, necesitan ser reguladas, necesitan ser, digamos, proveídas de una serie de informaciones, de conocimientos, de habilidades, de entrenamientos, ¿no? Ahora, claro, tener una buena inteligencia emocional, en muchos casos, lamentablemente, para muchas escuelas o para muchas familias, como digo, bueno, eso no es importante. Vemos, sin embargo, que, ojo, en muchas instituciones esto empieza a ser cada vez más importante. Cada vez empieza a haber un reconocimiento en muchos países del mundo de que es necesario reconfigurar la educación secundaria. ¿Y por qué? ¿Por qué? Porque hay esa toma de conciencia. Hay esa toma de conciencia porque, como ustedes saben muy bien, en muchas escuelas está empezando a haber, y hay ya desde hace tiempo lamentablemente, un aumento del bullying, un aumento de la agresividad, un aumento de comportamientos sexuales inadecuados, un aumento de, etcétera, etcétera, ¿no? Pues se está discutiendo en todo el mundo, como ustedes saben, el aumento, por ejemplo, de comportamientos machistas que empieza cada vez antes, ¿no? Es decir, el machismo como comportamiento, digamos, lesivo para la mujer, no empieza solamente en la vida adulta, sino que ya el joven, el adolescente en muchos casos, tiene un comportamiento machista. Por lo tanto, ese machismo se aprende, ese machismo se aprende. O sea, es decir, no solamente que no se aprenda el respeto a personas de otro género, sino que se está aprendiendo a ser machista. Entonces, en definitiva, se está aprendiendo una identidad, ¿no? Que es una identidad, por supuesto, lesiva para el conjunto de las sociedades. Bueno, esas serían, ya digo, funciones internas que sin duda ninguna son tremendamente importantes y que yo creo que tienen que darse un poco en el contexto de las funciones externas. Termino aquí, me parece, Fiorella, que estoy más o menos en tiempo, ¿no? Tanto las funciones internas como las externas, desde mi punto de vista, son perfectamente comprensibles, creo yo, en términos de un proceso de construcción. Es decir, cualquiera de las dos, tanto las internas como las externas, o tanto aprender matemáticas, como aprender historia, como aprender ciencias sociales, como aprender a ser mejor persona, no se copia, no se repite, no se acumula, se construye en un proceso de interacción con el medio. Y este me parece que es un asunto muy importante que de alguna manera da sentido a nuestra propuesta académica. Y estoy encantado, si les parece, de ver un poco sus inquietudes, sus preguntas y todas las cuestiones que ustedes tengan para dialogar esta tarde. Así que estoy a su disposición para, Fiorella, les puedo ir dando la palabra, ¿no? Ustedes pueden ir planteando de viva voz o en el chat, como quieran, sus inquietudes. Yo con mucho gusto pues las podemos abordar o las podemos dialogar entre todos. Bueno, muchas gracias, Mario. Bueno, escuchamos, vemos esas manos, los leemos. Bueno, acá hay Vivian, que ya te escuchamos. Buenas, buenas, ¿cómo están? Primero que es un muy lindo encuentro y estaba muy bueno todo lo que venías diciendo, Mario. Yo soy argentina, por si no se me nota en el acento. Y la verdad es que me quedé pensando en algo que decías, en cuando hablabas del abandono escolar en este momento, donde se incrementa, sobre todo en la escuela secundaria. Yo soy maestra de escuela primaria, maestra de tercer grado, tengo chicos y chicas de 8 años encontrando nuevos mundos. Y bueno, se me vino a la cabeza que este año estuvimos en un curso de ingreso de estudiantes para el profesorado de educación primaria, y cuando les preguntamos qué miedos tenían al ingresar a una carrera, creo que todos y todas compartían el miedo al fracaso, ¿no? El miedo a fracasar. Entonces, bueno, y pensar entonces, bueno, ¿qué es el fracaso? ¿No? Como construir un poco eso, y se me vino a la cabeza, yo haciendo una materia, trabajo de campo, había que hacer una investigación, y fui a un instituto que existe acá en la ciudad de Buenos Aires, que es muy lindo, que se llama Isauro Arancibia, que es una escuela primaria para personas en situación de calle, en donde yo fui a ese lugar como para saber cómo era este tema de la deserción escolar, ¿no? El abandono escolar en un contexto tan complejo. Y cuando dos cachetazos así me dijeron, no, acá no existe abandono, acá no existe deserción,
Acá no existe fracaso, es una construcción constante. El chico o la chica puede irse, puede volver cuando se sienta preparado. Entonces, hilando todo esto, me parecía esto, ¿no? Como fundamental el rol docente a estos chicos y chicas que vienen con el miedo al fracaso que está tan latente en nuestra sociedad hoy en día, ¿no? Y cómo trabajar eso con ellos y ellas. Claro, mira, sí, bueno, no sé si alguien quiere comentar esto que acaba de decir Vivian o un poco, tiene algún comentario más, adelante, no, les comparto lo que yo veo. No sé, Rosario, que estaba en el chat, sí. ¿Qué tal? ¿Me escuchan? Sí. ¿Qué tal? Yo soy profesora de historia de nivel secundario, soy de la provincia de Santa Fe, vivo en la ciudad de Santa Fe, capital. Y en base a lo que mencionaba hoy Vivian, creo que era, y a lo que mencionaba el doctor también, justo hoy en clase hablábamos, yo soy profesora de historia, pero las historias son las materias que menos doy en el secundario, si doy seminario de ciencias sociales, las ciudadanías y demás. Y hoy, en un segundo año, estábamos hablando de qué características tiene el conocimiento social, que lo hace diferente a otro tipo de conocimiento. Y muchos de los chicos me planteaban esto también en base a esto de no encontrarle el sentido. Estábamos viendo cuál era el objetivo del seminario y qué objetivos tienen las ciencias sociales con respecto al conocimiento de la realidad que nos rodea y que los rodea. Entonces ellos me comentaban que les costaba encontrarle el sentido a la escuela, digamos, a esta función. Y en base a esto que decía el doctor hoy, de convertirlos en mejores personas, y que implica esto de que sean mejores personas, hablábamos de la importancia que tiene el conocimiento social en este caso, y ellos, y entonces estábamos hablando de las características, además, que es un conocimiento en constante construcción y que depende de los interrogantes que nosotros nos vamos planteando como parte de la sociedad. Entonces me parece importante en esto también de esto del fracaso, resaltar este tipo de materias que tienen que ver con lo social y que tienen que ver directamente con la realidad que nos rodea y que los rodea a los alumnos, ¿no? Y entonces, que depende de nosotros, digamos, que estamos frente al aula en este tipo de materias, en este tipo de disciplinas, o para ponerlos en contacto a ellos con este tipo de disciplinas, de resaltar la función que tienen las ciencias sociales en base al conocimiento de la realidad y entender por qué somos como somos y por qué tenemos estas características y por qué la realidad tiene estas características. Y eso me parece que es lo que nos mueve también a estar en este tipo, digamos, de formación, ¿no? Sí, había dos personas más, ¿no? Que Valeria y... Sí, está Valeria primero y Mónica después. Bueno, estaba justo con Vivian y Rosario, estoy ahí alineada con estos pensamientos también. Soy maestra de sociales, vivo en Uruguay, soy argentina y vivo en Montevideo. También, hablando con mis alumnos, hicimos todo un planteo el año pasado de la educación y ellos también siento que vienen con una crisis. Y hay una crisis fuerte que expresan ellos de para qué están ahí, el para qué todo el tiempo, ¿no? Y hablando de fracaso, ellos me decían, entiendo lo que vos me decís con respecto a las competencias y las habilidades, pero si yo vuelvo a mi casa con un 5, por más que tengo estas habilidades, a mí me matan. Entonces, cuando hablábamos de éxito, existían estas contraposiciones de el éxito se mide, hablando un poco de lo que decía el doctor Mario, hablando de esto de lo que es el éxito realmente hoy, que tiene que ver con las habilidades, ¿no? Y con las intrapersonales. Pero al final del día, por lo menos no sé si en todos los casos de todos los profes que están acá, hay una nota, ¿no? Hay un número. Y ese número es tan difícil de representar en cuanto a habilidades, ¿no? Porque un alumno que de repente, yo tengo particularmente un alumno que su rendimiento es en lo que es, si quieren, lo que fue el diagnóstico, lo que fue
toda la parte inicial de introducción, bueno, no muestra ni su capacidad de indagación, ni su capacidad de reflexión, ni su capacidad de análisis crítico. Entonces es muy difícil al final del día esto de qué es lo que vuelve a la casa, como decíamos al principio, como decía usted, el doctor, que decía, los padres esperan otro tipo de, o sea, realmente esperan todavía la nota, y que el chico sea el 10. Eso por un lado, y por otro lado, lo que les cuesta pensar también, ¿no? Con esto de la inteligencia artificial, a mí me da pánico, porque todas estas habilidades, ¿no?, cognitivas, o sea, obviamente todo tiene que tender hacia ahí, claramente, porque yo les hago escribir ensayos, los ensayos los escribe en un segundo ahora la inteligencia artificial. Ahora, la habilidad está en el alumno en reconocer si eso que escribió la inteligencia artificial en el chat es relevante o no. ¿Qué tipo de preguntas hacemos para que la inteligencia artificial redacte lo que realmente queremos escuchar? Bueno, realmente es mucho lo que nos está atravesando, realmente. Mónica. Sí, la institución de hecho tiene mucho que ver en todo esto. En toda institución hay un PEI, hay un PCI, o sea, un proyecto educativo institucional. También hay un proyecto curricular. Y bueno, tiene que la institución ver primordialmente a qué población estudiantil se encara, ¿sí? O sea, incluso los proyectos que se hacen a nivel institucional tienen que contemplar las necesidades de cada población en cada institución. Por eso no se puede generalizar, estimo. Con respecto a lo que la colega Viviana, creo que era, Vivian dijo, bueno, en la escuela, que bueno, recibe alumnos en situación de calle, lo social trasciende lo pedagógico. Entiendo que allí la escuela tratará de retener, o sea, uno de los propósitos que tiene la institución seguramente es la retención, para que los alumnos no abandonen, ¿sí? Yo yo soy abogada, pero también soy docente, hace muchos años, y trabajo en Capital y en Buenos Aires, y trabajo en provincia de Buenos Aires porque vivo en Avellaneda, estoy muy cerca. Y tengo colegios donde, bueno, se realza la calidad educativa, y tengo otros colegios donde se prioriza que los alumnos no repitan. O sea, hasta muchas veces nos vemos presionados para que los chicos pasen sin tener conocimiento de los NAP, de los núcleos de aprendizaje prioritarios. Así que es un poco difícil para el docente muchas veces decidir la promoción o no. Y a veces el alumno ve más la acreditación como sinónimo de éxito que el proceso mismo por el cual se construyeron los conocimientos. O sea, en esa construcción de conocimientos tenemos que trabajar mucho en conjunto, docentes con alumnos, para que sea realmente significativo. Y no, bueno, tratando de llegar a un equilibrio. Yo doy clases en escuelas técnicas también, y lo de las habilidades y destrezas, eso se tiene que ponderar de una manera importante, porque eso va a ser fundamental en el futuro de los alumnos. O sea, yo no lo puedo calificar porque tal vez no tiene un conocimiento teórico excelente, pero tiene habilidades que hacen a la especialidad. O sea que cada institución y cada especialidad tiene que ver, a ver qué es lo que va a priorizar. Por eso pienso que es un tema muy institucional, o sea que atañe a cada institución en particular. Bien, gracias, Mónica.
Mientras, si alguien quiere, acá por el chat tenemos a Igor, que también sumó una pregunta más, así si querés, Mario, que dice, ¿cómo se conjugan la motivación externa e intrínseca con estas funciones? ¿No será que por ahí también pasa que esta cuestión del abandono, me refiero a las funciones externas e internas de la escuela? Bueno, Vivian por ahí respondiendo un poco a Mónica, que también la convocó, que lo social que trasciende a lo pedagógico siempre, ¿no? Igor suma, otra cuestión también, observo por ahí, pienso, entre las transformaciones, reconocimiento de las identidades. ¿No se corre el riesgo de que éstas se desdibujen? O sea, ¿no será que se da la situación cuando un adolescente ya no piensa en qué lugar ocupará en este mundo, en el futuro, en la sociedad? ¿Qué sentido tendrá su vida si no se desplaza su atención hacia la elección del género? Porque está de moda cuestionar el género, acompañada por todo el torbellino de los cambios hormonales, perdiendo así el sentido de la educación. Bueno, muchos Y aspectos. tenemos, perdón, tenemos a Juana que pide la palabra y a Annalise que tiene también la mano levantada. No sé, Mario, si querés contestar ahora y después ellas hablan, o preferís que pregunten ahora y después contestás todo. Después te va a respondo un poco a todas las preguntas relacionadas. Ah, bueno. Entonces, Juana. Sí, buenas tardes. Bueno, veo cómo hay una preocupación por el nivel secundario. Creo que Vivian habló de también en la escuela primaria. Yo participo del nivel superior y me parece interesante esta idea de que el fracaso también es una construcción en la cual participan muchos factores, pero también la escuela, también los docentes, ¿no? Yo veo que el sentido de la escuela, ¿para qué sirve la escuela?, decía Rosario, parece estar perdido en los estudiantes, y yo agregaría que en los docentes también. Nosotros recibimos docentes o formamos docentes y también hay una pérdida del sentido de cuál es la tarea, ¿no? Y hay una construcción de un alumno ideal que se está esperando y se obra en consecuencia, y muchas dificultades para descubrir al alumno real, a ese que tengo sentado ahí adelante, ¿no? Y ese es un obstáculo enorme, enorme. Y es un obstáculo que también tiene una naturaleza didáctica, ¿no? Es decir, hay un modo de construir comprensión, o que se intenta construir la comprensión negando las características reales de los sujetos que están allí. Y esto creo que es una preocupación importante para mí. No agrego más. Bien, gracias, Juana. Ana. Gracias. Un poco en la sintonía, yo venía también a compartir unas preguntas. Este verano tuve la oportunidad de dialogar con algunas personas que viven en la India por otras formaciones, y uno de ellos me preguntaba y me cuestionaba esto de por qué mis hijos tienen que ir a la escuela. Y me ponía como ejemplo su experiencia personal, que él tenía dos hijos, una nena de 6, y que recién el año que viene le iba a mandar a la escuela. Porque él prefería, él vivía en una zona rural y tenía recursos para mandar a la escuela, pero él prefería que su hija aprendiera la vida en la jungla y después la vida social. Y su hijo más grande, que tenía 18, él dice también, si quiere ir a la universidad, puede ir a la universidad, él fue a la primaria y fue a la secundaria, pero primero prefiero que aprenda un poco de la vida antes de. Entonces él me traía este cuestionamiento, que era un poco lo que planteaba Mario más temprano, sobre el lugar de la escuela y por qué había que ir a la escuela. Entonces a mí lo que me chocó fue como, para él era una pregunta como
súper pensada y también una decisión de cómo educar a sus hijos. Y para mí era obvio que tenían que ir a la escuela y él me cuestionó ese lugar de la obviedad. Y esto era lo que yo tenía ganas de compartir con ustedes. Muchas gracias. A vos, Ana, gracias. Bueno, Mario, Bueno, menuda tarea, todo tuyo. bueno, empezaría, si le parece bien, por esta última intervención que acaba de hacer Ana, que es muy interesante porque, como ustedes saben, hay países, como por ejemplo la mayoría de los países de América Latina, ¿no? Este programa, este diploma superior, hay, ¿no? Ustedes en Argentina, Uruguay, en Colombia, otros países, la escuela es obligatoria, como lo es en España también, ¿no? O sea, es decir que, pero hay otros países, como por ejemplo Estados Unidos, y algunos otros, o sea, donde la escuela no es obligatoria. Es decir, donde las familias, si ellos quieren, pueden intentar educar a sus hijos, digamos, sin escuela. O sea, lo que en Estados Unidos, por ejemplo, se llama homeschooling, o sea, escolación en casa, ¿no? Bueno, el dato, no sé si ustedes lo tienen, se lo comparto, el dato es que el homeschooling, que en términos absolutos, por supuesto, es una cantidad pequeña con respecto a toda la población en general, pero el dato relativo, o sea, es decir, el dato de en qué medida hay más o menos homeschooling ahora comparado con el que había hace 10, 20 años, está aumentando claramente. Es más, en los últimos 20 años aproximadamente ha aumentado aproximadamente un 300%. Un 300%. O sea, y sin duda ninguna la curva va en aumento. O sea, la tendencia es en aumento. Insisto, en términos absolutos, claro, sigue siendo una cantidad pequeña, ¿no? Con respecto a toda la población. Pero en términos relativos, o sea, como tendencia, la tendencia claramente va hacia arriba. Yo creo que esto es una muestra sociológica, ¿no? O sea, es decir, si hablamos en este premio, estamos hablando de un nivel sociológico del problema, no estamos hablando de un nivel psicológico o educativo, ¿no? O sea, no lo veamos en relación con lo que hacemos cada uno de nosotros, que es otra cuestión diferente, ¿no? Miremoslo como tendencia, digamos, social y cultural, y por supuesto también hay que mirarlo como tendencia social y cultural de una sociedad muy distinta a la nuestra, como es la de Estados Unidos, ¿verdad? Donde nos puede parecer que porque vemos películas de Hollywood, etcétera, tenemos cosas en común con Estados Unidos, pero tenemos también cosas muy diferentes, tremendamente diferentes, ¿no? Pero en todo caso, ya digo, es bastante interesante porque muestra efectivamente cómo han señalado varios de ustedes, ¿no? Cómo la situación de cambio de hoy, de crisis, hace que se ponga en discusión, en juego, digamos, la función de la escuela. Y eso es lo que creo que varias de ustedes han señalado, ¿no? Que ven en sus alumnas, en sus alumnos. O sea que eso que sus alumnos están cuestionando, de alguna manera, es la causa, es la misma que está haciendo que en países como Estados Unidos el homeschooling esté subiendo, ¿no? Ojo, quiero aclarar, de manera que homeschooling no quiere decir que esas familias tengan a sus hijos en casa y solo sus padres se encarguen de la educación. Porque entonces, claro, lo primero que se le pasa a uno por la cabeza es, bueno, estos padres no trabajan, ¿cómo es? ¿No? Claro, ¿no? Si no va a trabajar, ¿qué hace uno con los chicos? No. A ver, esto es un sistema muy bien organizado, muy bien organizado. Es decir, a menudo esos padres se juntan con otras familias. Y forman grupos de 20, 30, 40, X familias, se reparten el trabajo entre los padres, es decir, que el padre o la madre trabaja perfectamente, lo único que ocurre es que, yo qué sé, martes por la tarde hace actividades de ciencias naturales para todo el grupo de chicos, ¿de acuerdo? ¿Está? A menudo en los homeschooling, a diferencia de la escuela, vamos a llamarle estándar, tradicional, lo que suele haber, no en todas, ¿no? Pero en muchas de ellas lo que suele haber es dos diferencias muy importantes con respecto a la escuela tradicional. Una es que se mezclan chicos de diferentes edades o niveles educativos
de una manera mucho más habitual que en la escuela tradicional, donde están los de tercero con los de tercero, los de cuarto con los de cuarto, los de quinto con los de quinto. No, en la escuela, en el homeschooling se da mucho más mezcla de diferentes niveles o edades, y la otra característica que suele haber es mucha optatividad. Es decir, es el chico, la chica, la que decide qué actividad, digamos, se anota. Por ejemplo, antes de que ustedes lleguen a una conclusión con respecto a si el homeschooling es mejor o peor que la escuela tradicional, les doy un dato. Como quizás ustedes saben, en Estados Unidos el Estado, digamos, básicamente hace un solo control. No como en otros países que tenemos una organización, vamos a llamarle, digamos, administrativo-burocrática, que viene fundamentalmente de las reformas napoleónicas, ¿no? En realidad, en Estados Unidos o en algunos otros países anglosajones también, el Estado tiene mucha más libertad, el Estado da mucha más libertad, perdón, a que las diferentes sociedades, grupos religiosos, estados, organicen la educación como quieran, y solamente ejerce un control, que es cuando termina la secundaria, antes de ir a la universidad, se hace un examen, ¿no? En Estados Unidos es el GRE, que te permite acceder o no al examen que después hace cada universidad, ¿no? Bueno, entonces, en ese control, los alumnos de homeschooling tienen muy buenos resultados. Tienen muy buenos resultados. ¿Está? O sea, es decir, el homeschooling se puede criticar desde muchos puntos de vista, pero desde el punto de vista del rendimiento, no. Desde el punto de vista del rendimiento, no. Entonces, fijémonos qué interesante, ¿no? Qué interesante. O sea, un sistema que se basa en la crítica a la escuela, o sea, el homeschooling lo que dice es, no, yo no mando a mis hijos a la escuela, yo no quiero escuela, porque no me fío de la escuela, porque la escuela no me merece suficiente confianza. Ese sistema produce mejores resultados que la propia escuela. Interesante, ¿no? Bueno, ojo, ¿no? Yo no estoy defendiendo homeschooling frente a la escuela tradicional, no quiero que se me malinterpreten mis palabras, porque en otras cosas es un tema muy complejo, porque el homeschooling lo tienen también los grupos religiosos, a menudo muy dogmáticos, que no quieren que sus hijos se mezclen con otros chicos que tienen otras creencias religiosas. O sea, es un tema de mucha complejidad. No. Pero estoy simplemente dando algunos datos que me parece que son desafiantes. ¿Y por qué son desafiantes? Son desafiantes porque, fijémonos, lo que está consiguiendo el homeschooling es mejor educación. Pero mejor educación no quiere decir necesariamente mejor escolarización. O sea, es decir, no confundamos la escuela con la educación. Educación hubo siempre. Educación hubo siempre. O sea, desde las cuevas prehistóricas, ¿verdad? A los retoños, ¿verdad? Antes de salir de la cueva, sus papás, demás parientes, le iban a enseñar cómo enfrentarse con el animal salvaje que andaba fuera de la cueva. ¿Se entiende? ¿Estamos? O sea, es decir, educación ha habido siempre. O sea, lo que ocurre es que la escuela, tal y como lo conocemos ahora, en realidad es mucho más reciente. O sea, en la Edad Media había escuela, en el Renacimiento había escuela, en el siglo XVI había escuela, perdón, había educación. La escuela es la que comienza al comienzo del XIX. La escuela en la que ya tiene 100, 150 años de historia. Y esa institución, que no es la única alternativa a la educación, que esto quiero dejarlo muy claro, es una institución que hoy está en crisis. Yo creo que todas ustedes, de alguna manera, han señalado esa crisis. Mónica nos ha dicho, por ejemplo, bueno, pero es que eso depende del proyecto institucional, decía usted, Mónica, ¿no? Claro, efectivamente, por supuesto, claro, para eso están los proyectos institucionales. El problema, Mónica, si me permite, es que no estoy tan seguro de que los proyectos institucionales a menudo estén representando los intereses de las comunidades educativas
y que todos y todas las profesores de una escuela tengan perfectamente interiorizado el proyecto institucional. ¿Se entiende? O sea, yo estoy de acuerdo con lo que usted dice, que toda escuela tiene que tener un proyecto. Y pues, efectivamente, estoy totalmente de acuerdo. Es más, no solo eso. Creo que efectivamente una escuela sin proyecto es posiblemente una institución muy problemática, digamos que muy vacía, digamos, ¿no? O sea, toda escuela tiene que tener un proyecto. El problema viene cuando ese proyecto es. Ese proyecto es un documento que está ahí en el cajón del director o de la directora y que se lo enseñamos a la inspectora cuando venga para que vea que existe, ¿no? Mire, aquí está el proyecto, ¿eh? Tenemos un proyecto, ¿estamos? O el proyecto es algo que todos y cada uno de los docentes tiene interiorizado de que eso es lo que queremos, eso es lo que estamos buscando, este es nuestro objetivo. ¿Entiendes? Son dos cosas muy distintas, muy distintas. Yo me temo que una de las causas de la crisis de la escuela es que el grado de interiorización de los proyectos docentes es bajo. Me temo que es bajo. O sea, dicho de otra forma, ¿qué es lo que pasa en el homeschooling? Lo que pasa en el homeschooling es que cuando una familia decide no llevar a sus hijos a la escuela y optar por un sistema alternativo y poner en marcha el sistema alternativo, como eso es un acto de desafío, digamos, a las instituciones, creen en eso 100%. O sea, el grado de interiorización de su proyecto, ¿de acuerdo? Sea el que fuere, es un grado de interiorización muy alto. Mientras que, a menudo, bueno, me temo que en muchos casos los proyectos de los centros educativos no están suficientemente interiorizados, discutidos, elaborados, generados por la comunidad educativa en su conjunto, ¿no? Y de alguna manera, por aquí me parece que vienen en muchos casos los problemas, creo, ¿no? Por otro lado, bueno, igual nos estamos refiriendo a problemas que son de mucha amplitud, ¿no? O sea, yo soy consciente que, digamos, en muchos casos estoy un poco respondiendo a algunas de sus inquietudes, pero en otros casos quizás no estoy respondiendo porque ciertamente muchos de los problemas que ustedes han mencionado son problemas para discutirlo con, digamos, bueno, muchísimo tiempo y muchísimo detalle, porque además ustedes han planteado casuísticas también muy distintas, ¿no? Estoy refiriéndome nada más que en su conjunto y no trato de abordar en concreto el problema que a lo mejor cada una de ustedes ha planteado, sino más bien las implicaciones que puedan tener esos planteos para las cuestiones generales que estamos discutiendo, ¿no? Es un poco mi intención, quiero aclarar, ¿no? Un punto yo creo que es muy importante, me parece relativo a lo que muchas de ustedes han planteado, es el tema de la agencialidad, ¿no? El tema de la agencialidad. Es decir, Vivian planteaba al comienzo de su intervención si el fracaso existe o no existe, o el fracaso es una construcción social, ¿no? Bueno, fijémonos qué interesante, ¿no? Claro, evidentemente que el fracaso es una construcción social, Vivian, obviamente, pues que vienen todos los libros de sociología y particularmente de sociología educativa. Lo que pasa es que, fijémonos qué paradoja, es una construcción social, pero eso no quiere decir que no sea un drama para la persona que se siente fracasada. O sea, es una construcción social, pero es una construcción social que, ojo, una vez que nos cae encima, es como si nos cayera encima el edificio. O sea, nos aplasta y nos revienta, por decirlo de alguna manera rápida, un poco brusca, si me permiten, pero de luego al que le cae encima, a la persona que le cae encima el estigma del fracaso, realmente se le complica mucho la vida. Ah, bueno, pero es una construcción social. Sí, es una construcción social, pero como me toque a mí, la construcción social me hace tanto daño como un virus. Ojo, o sea, el virus es real y el fracaso, bueno, es solo una construcción social. No nos equivoquemos. Las construcciones sociales te pueden hacer el mismo daño que un virus. Esto que usted decía, Vivian, yo lo relaciono con la agencialidad en el sentido en que cuando ese fracaso, esa etiqueta de alumno fracasado, de alumna fracasada, cae sobre la persona, ¿verdad? El problema es que su agencialidad, o sea, su interiorización de que él, ella,
puede hacer algo con su vida, porque eso es la agencialidad. O sea, la agencialidad es yo como persona puedo hacer determinadas cosas. Puedo hacerlas, tengo capacidad de hacerlas, y las voy a hacer, y las hago. Y me pueden salir bien, me pueden salir mal, pero yo voy y hago cosas. Y esas cosas que yo hago producen determinados resultados. Esto que parece así tan sencillo, ¿verdad? Tan sencillo, pero sin lo cual, si ustedes me permiten, enseguida le doy la palabra a Mónica, si me permiten, sin esto, los seres humanos andamos medio complicados, ¿no? Cuando nuestra sensación de agencialidad disminuye, o sea, cuando mi interiorización de yo no puedo, yo no sé, yo no me atrevo, mejor que no haga nada, lo voy a hacer mal, ¿no? O sea, cuando nuestra agencialidad está en crisis, la verdad es que no vamos a ningún lado bien bueno. La verdad es que no vamos a ningún lado bueno. Entonces, en síntesis, ya le doy la palabra a Mónica, necesitamos instituciones, necesitamos proyectos educativos que le ofrezcan a las personas la posibilidad de potenciar su agencialidad. Porque, ojo, la agencialidad, de nuevo, no crece como los yuyos en el monte, O sea, es decir, no es que tenemos una capacidad de agencialidad cada uno de nosotros a prueba de bomba. No. Nuestra agencialidad se incrementa o se disminuye en función del contexto, se construye en definitiva, en función del contexto. Si el contexto en el que estamos nos está diciendo todo el tiempo, no vale para nada, lo haces mal, tienes un 5, no hay ninguna idea tuya que sea buena, etcétera, etcétera, pues efectivamente, al final, nuestra agencialidad se va a cualquier sitio menos a nosotros mismos, ¿no? Entonces, me parece que la escuela debería pensar muy bien estas cosas y ver dónde pone el foco. Y creo que necesitamos personas con una agencialidad en marcha, personas con una agencialidad viva, personas con una agencialidad que les dé la posibilidad de hacer cosas. Mónica, la escuchamos. Sí. A ver. Así. Bueno, claro, yo creo que tiene mucho que ver con el sentido del compromiso que tenga la institución. O sea, hay instituciones, como hay un libro de hace muchos años que se llama Cara y Seca, de Frigerio, Poggi, creo que hay otro autor más, que divide las instituciones en varias categorías, ¿no? Y dice que hay instituciones que son como todo papeles, todo pasa por los papeles, dejando de lado lo humano, lo comunicativo, y eso creo que hay que priorizar. Incluso cada institución tiene un equipo de orientación escolar. Yo trabajo en instituciones donde hay mucho compromiso y en otras que no hay tanto. Y donde hay compromiso, entonces se toma muy en serio lo que dice cada proyecto, lo que plantea, e incluso los docentes se sienten involucrados porque hay una motivación. O sea, es muy importante, ¿no?, que se nos motive a los docentes y que tengamos realmente ganas de trabajar en una institución, porque vamos viendo los resultados, aunque sea de a poco, pero los vamos viendo. Y para mí es muy gratificante muchas veces. Yo trabajo en escuelas donde hay poblaciones estudiantiles bastante marginales y en otras que no, que es lo opuesto. Y bueno, los recursos que se usan son diferentes, y bueno, los proyectos son diferentes también, pero bueno, la educación es una, ¿no? Y uno trata de que el alumno se encuentre bien en la escuela y que le encuentre un sentido, y que ese fracaso no exista, o bueno, por lo menos sacarlo de la negatividad a través bueno, del sentido de compromiso, de hacer todo lo que uno puede como para que el alumno pueda aprender y sacar provecho, ¿no?, de todo lo que uno se esfuerza, y la institución en general, ¿no?, se esfuerza porque se construya, ¿no? Pienso que el compromiso tiene mucho que ver. Bueno, muy bien. Muchas gracias.
Creo que había por ahí una mano más levantada. Para ir cerrando también, les queremos decir que este es recién el primer espacio de encuentro que van a tener con Mario. Luego va a quedar también en cada uno de los diplomas una actividad digamos, destinada también a un contacto con los docentes, así que van a tener otro espacio de consultas. Obvio que no se agotará todo aquí, por eso, como decimos, recién está empezando, y seguramente ahí veo en el chat miles de preguntas y aportes también a lo que va diciendo Mario, a lo que van compartiendo los colegas, pero sepan también que esto es muy acotado y bueno, después seguramente van a enriquecer un montón a lo largo del diploma y con Mario y con los demás docentes y las demás docentes que tengan el diploma. Había una mano más levantada y si quieren ya Mario va cerrando. No sé, yo la mano que veía era la de Mónica, no vi... No, había visto a dos yo, estaba Ah, Mónica y perdón. otra más, pero bueno. No sé, Mario, si querés cerrar con algo. Sí, básicamente, brevemente, no quiero entretenerles tampoco demasiado. La actividad me parece que está resultando, pienso a mí, por lo menos muy estimulante, muy interesante. Las cuestiones que ustedes están planteando denotan, sin duda ninguna, un interés realmente muy vivo, muy claro, muy profundo en los problemas educativos, y realmente eso creo que es súper importante en un curso como este, ¿no? Nada más que quiero un poco compartir con todas y todos ustedes, digamos que esta idea, como estamos diciendo, de construcción, ¿no? Está fundamentalmente vinculada, como les digo, a este proceso, digamos, de tratar de pensar tanto en el nivel áulico como en el nivel ya más amplio del centro, ¿no? Porque está, como estaba recordando Mónica, efectivamente la idea del proyecto educativo, ¿no? Que tiene que ver con toda la institución. Pero luego está a nivel áulico, donde cada uno nos movemos, ¿no? Los dos niveles tienen, en mi opinión, que interactuar, ¿no? Porque el proyecto educativo, sin duda ninguna, está sentando las directrices, digamos, de la institución como tal, pero luego cada uno de nosotros estamos respondiendo a un conjunto de alumnos con sus inquietudes, ¿no? Y con sus necesidades. Y la interacción entre esos dos ámbitos no está tampoco garantizada, tenemos que ir construyendo cada uno de nosotros día a día, ¿no? Entonces, básicamente yo un poco quería señalar que esta idea, digamos, de construcción es básicamente una idea vinculada al eje central de que estamos conociendo, las personas estamos conociendo en la medida en que llevamos a cabo una actividad cognitiva significativa sobre el medio. O sea, es decir, conocemos haciendo, ¿no? Haciendo no solo físicamente, sino, digamos, intelectualmente o reflexivamente. Y haciendo también en ese proceso que yo les decía a ustedes que a mí me parecía súper importante, no quiero terminar este encuentro sin insistir un poco en ello, que es en la idea de diálogo, ¿no? Permítanme que lo plantee de una manera, si quieren, como un poco cotidiana o anecdótica, pero seguro que a cualquiera de nosotros nos ha pasado, ¿no? Tenemos una idea o tenemos un problema, o tenemos una preocupación, ¿verdad? Y le hemos dado 20.000 vueltas y no terminamos de encontrar la forma de resolverla. Y de pronto tomamos un cafecito con una amiga, con un amigo, con una persona cercana, y solamente ya pronunciamos las primeras palabras en las que le estamos explicando lo que nos pasa y empezamos a ver la solución, ¿no? Más allá de que luego, efectivamente, cuando hablamos con esa persona nos dé ideas o sugerencias que nos puedan servir, ¿no? Pero seguro que eso les ha pasado a ustedes en algún momento, ¿no? ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible que simplemente teniendo a la otra persona enfrente, nada más que hemos empezado, ya digo, a hablar y ya se nos ha ocurrido una solución? Y sin embargo, solos no se nos ocurría la solución, no solamente no se nos ocurría, sino que estábamos angustiados porque no le veíamos solución a esa problemática, ¿no? Bueno, evidentemente, esto tiene mucho que ver, por ejemplo, con las aportaciones de Vygotsky, ¿no? Vygotsky lo que está diciendo, en definitiva, es que es la mirada del otro la que nos constituye como personas, tanto en lo cognitivo como en lo social, ¿no?
Es decir, lo que ocurre es que la actividad dialógica, o sea, es decir, es sencillamente cuando hemos empezado a hablar, ya hemos empezado de alguna forma a imaginar qué nos va a decir el otro o la otra. ¿Por qué? Porque sabemos quién es, sabemos cómo nos conoce, sabemos sus opiniones, ¿no? O sea, es decir, ya en nuestra mente se ha empezado a producir un diálogo, una interacción entre la idea A y la idea B, y la idea A reflejada en el espejo A', por decirlo de alguna forma, ¿no? O sea, es decir, esa actividad dialógica es la que ha producido algo que nunca hubiera producido, digamos, la actividad individual. Entonces, diálogo no es solamente escuchar otras opiniones, que lo es, sin duda ninguna, ¿no? Diálogo es la actividad que se da en nosotros mismos cuando estamos, de alguna manera, conversando con el otro, conversando físicamente o conversando, digamos, mentalmente, ¿no? Pero tiene que producirse esa posibilidad. Esa posibilidad se da justamente, como decíamos antes, cuando tenemos ese cafecito o esa actividad en la que hemos convocado a la otra persona, ¿no? Es decir, al mismo tiempo, cualquiera de nosotras nos ha pasado que cuando hemos tenido que ser los que escuchamos a la amiga que nos está contando un problema, al escuchar a esa amiga ese problema, vemos mejor un problema nuestro, del cual no hemos hablado en esa conversación. Pero resulta que escuchando a la amiga, hemos entendido mejor nuestro propio problema. O lo que nos pasa, por ejemplo, cuando vemos una película, ¿no? Cuando una película nos impacta mucho, es porque la película nos genera, vamos a llamarle un eco, ¿no? O sea, la película nos ha hecho ver, no ya lo que hay en la película misma, sino nos ha hecho ver un problema que en realidad es uno que tenemos nosotros, no tiene que ver con la película. Y de nuevo, solos no lo hubiéramos podido ver. Entonces, bien, no me quiero extender demasiado. Lo que quiero decir es, fijémonos que esto, que es una actividad de la mente absolutamente imprescindible para el funcionamiento cognitivo. Es decir, ustedes se dan cuenta, cualquier cosa importante que ustedes hayan aprendido en su vida, piénsenlo tranquilamente y van a ver que va en esa línea, ha sido en un contexto de diálogo. Ha sido en un contexto de diálogo. Entonces, ¿cómo vamos a sacar esto de la educación? Es decir, si el diálogo tiene ese papel tan importante en la adquisición de conocimiento, ¿cómo no le damos a esto un rol? Tenemos que darle un rol. Entonces, fijémonos que enseñemos matemáticas, enseñemos ciencias naturales, enseñemos historia, enseñemos lo que enseñemos. Podemos darle siempre al formato didáctico de interacción en el aula un contexto de discusión, de debate, de escucha, O sea, es decir, podemos, y fíjense que el diálogo, termino, es fundamentalmente una función interna. Fíjense, hay personas con más capacidad de diálogo, hay personas con menos capacidad de diálogo. Hay incluso personas que con ninguna capacidad de diálogo, ¿no? Esa es la función interna. Pero tomemos esa función interna y convirtámosla en una función externa. O sea, usemos la función interna para facilitar la función externa. ¿Se entiende? O sea, usemos esa tendencia que tenemos los seres humanos a dialogar. No cabe la menor duda que los seres humanos tenemos tendencia a dialogar. Porque no nos habremos constituido como personas si no fuéramos capaces de dialogar, de una manera o de otra. Mejor, peor. A veces dialogar es difícil. Sí, a veces dialogar es difícil, porque a veces lo que la otra persona me está proponiendo, yo estoy en contra. Bueno, pero si continúa la comunicación, vemos que aunque yo esté en contra, llego a ver cosas que la otra persona me aporta y que yo no tenía. Entonces, bueno, en definitiva, yo creo que esta es una fuerza cognitiva muy importante, y esa fuerza cognitiva muy importante, sin ninguna de carácter, digamos, innato, espontáneo de los seres humanos, yo creo que tenemos que ser capaces de llevarlo al aula, porque me parece que haríamos unas aulas más vivas, más eficaces, con mayor agencialidad. Muy bien, bueno, no les
entretengo más. Muchas gracias por su aporte. De nuevo, un gusto grande recibirlos en nuestros proyectos académicos. Y bueno, aquí estamos para lo que necesiten. Gracias, María Carmen Correale, gracias, Fiorella, y gracias a todas y todos. Que tengan una buena noche. Nos seguimos viendo. Gracias a todos por estar, ahí. por asistir. Y nos estamos comunicando. Buen inicio para todos. Buen inicio. Buenísimo, muchas gracias a todos. Chao, nos vemos. Chao. Saludos. Chau, chau. A ver, detener grabación.